Cada vez más empresas en Bolsa Española están cancelando la publicación de resultados trimestrales. La última es Adolfo Domínguez, en hecho relevante. Al término de la negociación ha dicho que anula ese anuncio de publicación de cuentas trimestrales. La compañía dejará de difundir información financiera trimestral voluntaria con resultados centrados en informes anuales y semestrales. El Consejo de la compañía textil justifica el cambio por su alineación, dice, con el marco regulatorio y para una asignación más eficiente de recursos internos. Recordar que esa publicación de cuentas trimestrales es voluntaria. En Estados Unidos también andan en esa cruzada. Reducir la información que desde las empresas se suministra a participantes en el mercado. Mercados en los que hoy el pulso militar y retórico entre Teherán y Washington se ha reactivado tras una nueva oleada de provocaciones mutuas a todas las puertas de conocer mañana datos de inflación, a ver si en Estados Unidos se alinea o se replica el buen comportamiento de los precios en Europa, donde el indicador, vimos la semana pasada, bajaba al 2,8%. Foco de atención centrado en la actualidad geopolítica, una vez más, coincidiendo además con ese arranque esta semana de la temporada de resultados corporativos trimestrales. José María Luna y Sevilla, asesores patrimoniales. ¿Cómo estás, José? Muy buenas tardes. Bien, muy buenas tardes. Buenas tardes a todo el equipo y, por supuesto, a todos ustedes, grandes protagonistas del consultorio. Pues esperando y deseando que nos comentes cómo estás viendo este inicio de semana, cómo viste que terminó la anterior. De momento con caídas ahí siguen en chips y semiconductores. Vemos a ARM, Marvell, Lam Research con descensos por encima del 5%. SpaceX, esa OPV esa empresa de reciente estreno vía OPV, fue de campanillas el debut, pero ya está por debajo del precio del debut en el mercado, 139,48. Ha llegado a estar en mínimo en 137,68. Salió, creo, a $145. Chips y semiconductores a la baja y bolsas europeas, quizá por aquí prestando también atención al frente del conflicto en Ucrania y Rusia. Ahí también se ha complicado la cosa y se han visto esas pérdidas en IBEX del 0,25%, subidas ya residuales en el resto de índices de referencia. Tenemos para la semana inflación en Estados Unidos, resultados empresariales y Kevin Walsh, doble intervención ante las cámaras estadounidenses. José, ¿cómo está todo? Pues, ¿cómo está todo? Pues bastante revuelto, ¿no? Y yo con muchas ganas de coger vacaciones, como me imagino que mucha gente, ¿no? O el que está de vacaciones casi con pocas ganas de volver. Pero bromas aparte, ¿cómo lo veo? Pues viejos conocidos que han generado volatilidad a los distintos mercados de capitales. Algunos no han terminado de irse y otros que parecía que ya nos dejaban, lo íbamos dejando atrás, pues continúan entre nosotros. Y es normal, porque vuelva los temores, vuelva la incertidumbre y vuelva el argumento preferido para todos los profetas del desplome, que evidentemente encuentran montones de argumentos pues para justificar por qué el mercado, en lugar de estar donde está, siguen insistiendo que hay mucha complacencia y que estamos a las puertas de un desplome mucho más fuerte, ¿no? En los mercados de bolsa. ¿Qué ocupa y qué preocupa? No cabe la menor duda que, por un lado, el aspecto geopolítico. Estamos entre el susto, pacto, susto. Dentro del proceso de esos famosos 60 días, cada vez quedan menos, entra dentro de lo probable o posible lo que estamos viendo. El problema es que nos acerquemos a esos 60 días y no se haya resuelto el gran problema y que una de las arterias más importantes pues siga obstruida. Y ya sabemos que cuando una arteria en el cuerpo humano está obstruida, pues evidentemente sube la tensión y hay un gran problema y hay que resolverlo. Entonces, en este sentido, entra el segundo factor. ¿En qué modo están los grandes bancos centrales?
en modo pausa o de nuevo volvemos a ver a los bancos centrales nerviosos y a la vuelta probablemente de vacaciones volviendo a hablar de subida de tipo de interés. Por lo pronto, el Truflation, ese indicador de inflación en tiempo real, está indicando niveles que vuelven de nuevo a repuntar, lógicamente, después del alza que estamos viendo en el precio de la energía. Eso, de nuevo, también, en el tercer factor, vuelve a meter presión a los mercados de bonos, a los mercados de deuda, ya no solo los del corto, sino los tramos más largos, tramos en los cuales ya están presionados por la enorme emisión de deuda pública, al cual, evidentemente, expectativas de mayor inflación hacen que, bueno, pues puedan repuntar, como estamos viendo, la rentabilidad de esos bonos. Y luego ya, pues si fuera poco, me refiero en toda esa concadenación de narrativa, los tipos de interés más altos evidentemente afectan a los sectores en valoración, afectan a los sectores más orientados al crecimiento. Si a eso le añadimos una semana más hablando insistentemente de que todo el ecosistema de inteligencia artificial, todo es todo, está absolutamente en burbuja. Y evidentemente, claro, pues cualquier caída y sobre todo la parte más indexada, más que la cuestión activa, justifica evidentemente, insisto, ese argumento de esos profetas que hablan de continuos desplomes y volvemos a hablar de una de las subidas de los mercados de acciones más odiada, en este caso de los más bajistas, ¿no? Parece que ahora como en San Fermín pues detrás de los toros no van precisamente, bueno, pues la gente que los está guiando, ¿no? Sino que parece que pareciera que son los osos los que persiguen a los toros, ¿no? Los bajistas persiguiendo, en este caso, los artistas. Yo prefiero, y con esto concluyo, considerarme un optimista realista, es decir, un optimista con cierto sentido común, con cierta prudencia, pero optimista, ¿por qué? Pues porque sigo viendo mucha liquidez en el sistema financiero, de verdad, sigo viendo crecimiento económico. Creo que todo lo que está pasando en la tensión geopolítica, en la cual, como bien apuntas Javier, se complica, cuando no, el tema entre Ucrania y Rusia, llevamos así hablando ya mucho tiempo, demasiado tiempo, pero a pesar de todo ello, el mercado ha sabido convivir con un escenario así. Creo que en esta situación, en este caso en Irán y Estados Unidos, al final ambas partes, aunque yo creo que Irán tiene más fuerza ahora mismo en la negociación que el propio Estados Unidos, creo que terminarán llegando a un cierto acuerdo, al menos hasta después de las elecciones en Estados Unidos de mitad de mandato. Y luego yo creo que el rey no solo es el dato de inflación, sino sobre todo el rey son los resultados empresariales. Y esto, una semana más, tengo que volverlo a decir, esto es una historia de tipo de interés y crecimiento económico y que todo esto se traduce en cómo van los negocios de las compañías. Si los negocios de las compañías van bien y justifican la cotización en bolsa, pues el mercado estaría no en una situación de nivel en el cual de complacencia, sino que estaría muy bien sostenido, sobre todo por el beneficio de las compañías. Por lo tanto, la campaña de resultados, una vez más, es importantísima, puesto que nos va a dar una radiografía real para ver si en ese pulso entre bajistas, osos y alcistas, toros, bueno, pues que se lleva en este caso el catálogo. Vamos a empezar con tecnología. Tenemos un par. Darla menos peso en cartera. Vamos a empezar por esta y luego otra que nos pides, Juanjo, de algún producto centrado, algún fondo que tenga bastante empresa de chips, pero de memoria, de las compañías estas que han subido 400, 500%, y claro, las Micron, las SanDisk. Claro, ¿hasta qué punto, no? Chips de memoria siempre se han vendido como materias primas con precios que fluctuaban en función de la oferta y la demanda. Esto ha empezado a cambiar, ¿no? Y ahora, pues, claro, se pueden dejar de ser consideradas cíclicas y pasan a ser de un crecimiento más secular. Luego, a ver si te suena algún fondo que esté muy expuesto a chips de memoria. Pero vamos con esta antes. Buenas tardes, ¿cómo ve, no nos dice el oyente su nombre, cómo ve el analista rebalancear un poco la cartera hacia fondos que no han subido tanto en este año en comparación con la tecnología
como el Robeco Global Premium. Rebalancear en cartera. En los tiempos actuales, dominados, José María, por la incertidumbre geopolítica, la concentración en el mercado, toca reevaluar asignaciones de activos, reestructurar sus carteras, esto lo hablábamos antes con Schroders, buscar mayor resiliencia, mayor diversificación, claro, pero si está todo tan concentrado en tecnología, ¿cómo se logra esa diversificación? Es hora de dar más peso a otros fondos, otros sectores que peor lo han hecho o no tan bien, como la tecnología, cita el oyente, el Robeco Global Premium. A ver, hay una cosa muy importante desde mi punto de vista, por lo humilde punto de vista. Cuando hablamos de la diversificación, es que es una palabra, a ver, muy manida, ¿no? Y es a veces que tiene mucho sentido y otras veces que realmente no aporta nada. Y no es una crítica absolutamente hacia nadie. Sobre todo lo digo por ustedes, que son los protagonistas. Gracias a ustedes, me refiero al ahorrador y al inversor, existe el mercado de capitales. Eso es importantísimo, ¿de acuerdo? Es decir, es diversificar. ¿Qué significa? Atibórrate a, no sé, a una fabada, pero a la vez llévate carbonato, llévate otro tipo de cosas para que no tengas luego acidez, ¿no? Es decir, y así diversificas. Puedes comer esto, pero luego esto para evitar que no te haga, ¿no? O come un poco de todo y lo metes en el plato y habrá algo que te sepa bien, que no te sepa bien, bueno, apartas un poco, ¿no? No me aporta nada. Es decir, diversificar, ¿qué significa? Tener renta fija de largo plazo y a la vez tecnología y a la vez value y a la vez tener ese fondo de oro o plata y a la vez, claro, evidentemente, algo evidentemente funcionará. Es como hacer la quiniela 1x2 y en todos los sitios nos dejan hacer 1x2, ¿no? Ya, No sé, ya. ¿de acuerdo? Con lo cual, hay que diversificar con sentido común. Esa es la clave. Es decir, diversificación sí, pero con sentido común. ¿Y por qué digo esto de con sentido común? Tener toda la concentración en tecnología es fantástico cuando funciona, ¿de acuerdo? Pero cuando entendemos también que el mercado es mucho más allá de la tecnología. Puede ser que esté en moda, y de hecho ha estado en moda la tecnología, y sigue estando en cierta manera en moda. Ahora vuelvo a notar esos miedos de la burbuja, pero es el mercado que ha dirigido las alzas y claramente no hace tanto tiempo, ¿no? Y había un fondo que era muy bueno, pero había otro que tenía mucha concentración en tecnología y lo hacía mucho mejor. Me parecía que el nuestro, que lo hacía bien, parecía como que era el mediocre de la clase. Ujú, Cuando ujú. hablamos de diversificación es que en el mercado hay más cosas que la tecnología y dentro de la tecnología hay muchas capas que hay que entender. Y eso lo digo tanto para la parte de chips, como la parte de hiperescaladores, como la parte de, no sé, de energía, e infraestructuras, etcétera, etcétera. Pero centrándome en la cuestión, la pregunta del rebalanceo, lo deberíamos de haber hecho ya, y si no lo hemos hecho, es buen momento. ¿Pero por qué? ¿Por qué ha subido menos? No, porque el contexto de mercado favorece a este tipo de productos. Y hay que entender, no solo porque ha subido menos en relativo al índice mundial de bolsa o en relativo a muchos fondos de tecnología. Y luego también comprender qué es este fondo de renta variable internacional y cómo piensa el equipo gestor. Es un fondo de gestión activa, no es un fondo de gestión indexada o pasiva. ¿De acuerdo? Es un fondo que en el contexto de moderación en el crecimiento económico, probablemente con una moderación en la inflación, aunque todavía por encima de los objetivos de los distintos grandes bancos centrales, y entre ellos el más importante, la Fed, puesto que es un fondo que tiene mucho peso en bolsa de Estados Unidos. Y tipos de interés reales se sitúan ahora mismo. El producto puede hacerlo bien, sobre todo en empresas muy de calidad, más allá de la tecnología, aunque también está presente en este fondo. Valores Mm. industriales, valores en el sector financiero, algo en el tema de materias primas, sobre todo la parte de energía, ese tipo de compañías. Y sobre todo algo muy importante, no solo blue chips, sino también empresas de mediana capitalización y todo con una capa del value investing entendido como lo entiende Boston Partners, que es en este caso el equipo gestor que está detrás de este fondo de la Casa Rubin. Con lo cual,
Sí diversificación, pero no porque se haya quedado por detrás respecto a un fondo indexado en bolsa de MSCI World, o respecto a la bolsa de Corea, o respecto a un hiper mega super guay fondo de tecnología, sino porque el Ujú. contexto que nos estamos moviendo ahora, no solo el de ahora, sino a lo largo de los últimos meses, sí apoya este tipo de productos, como puede ser el caso de este. Mm. Esos fabricantes de chips, de memoria, he sacado lo que subieron en el primer trimestre, tres compañías en concreto, Micron, SanDisk y Western Digital, 478% de revalorización enero-junio de media. Juanjo nos pregunta un fondo orientado a este segmento de la tecnología, porque estas tres en lo que va de julio han caído un 19% de media. Entonces, un fondo que a lo mejor cae ese 20%, sí es bueno cogerlo. Pero claro, luego es lo que pase con este perfil de empresas, ¿no? Condiciones favorables rara vez duran para siempre, precios elevados. Hoy hemos visto de cómo se han desplomado en el último trimestre las ventas de telefonía móvil, porque son más caros esos chips para fabricarlos y además están dispuestos a pagar más dinero los centros de datos. Fuertes beneficios atraen nueva capacidad, más competencia y eso a menudo conduce a un exceso de oferta. Claro, que corren el riesgo estas empresas de convertirse en trampas de valor en el punto álgido de un ciclo. ¿Es una oportunidad tenerlas en cartera si siguen bajando en precio o no, José? Hay una escasez de chips, pero para hasta el 2027. Esa es la realidad. Estamos cada vez en una revolución industrial en donde el mundo virtual, donde el mundo tecnológico, donde el mundo de silicio cada vez es más importante. Y sin chips, ni nuestros móviles funcionan, sin chips, por mucho que hablemos de los coches eléctricos, no funcionan. Un coche eléctrico utiliza muchos más chips que un vehículo pues de combustible, con esa gasolina o gasoil, y incluso Ujú, de generación actual, que ujú, tienen un montón de chips, ¿no? Sin chips, poco hablaríamos de toda la parte aeroespacial, entre la cual incluyo el sector de defensa. Sin chips, no hablaríamos de la biotecnología y de tantas cosas. Hay una escasez. Esa es la realidad en cuanto a la fabricación. Y hay gente que es los que están pagando, de cierta manera, las facturas que supone la enorme demanda y la escasez en cuanto a los chips, que ahí evidentemente no es desinflacionista, pero hay otros que sí que están recibiendo ese dinero y que probablemente lo sigan recibiendo, salvo que oiga, es que ya no vamos a un mundo más analógico y olvidémonos del mundo digital. Me da que no va a ser por ahí. Ha habido tantas revoluciones a nivel industrial eh, que evidentemente no, ya no utilizamos la vela y lo de la bombilla, es que como es tan cara, pues vamos a seguir utilizando el carbón o vamos a utilizar la vela para alumbrar nuestras ciudades, ¿no? Y esto nos hace un siglo de esto, ¿no? Entonces, yo creo que es un cambio imparable. Pero es lógico que después de esas subidas tan brutales, tan bestiales, el mercado tiene que corregir los excesos. Es normal, incluido estas compañías. Subidas tan hiperverticales no son sanas y lo que hacen es ahuyentar dinero que pueda entrar ahí. Pero probablemente los resultados que vayan a dar no van a ser muy malos. Pero no solo este ujú, trimestre, sino probablemente de forma a lo largo de los próximos trimestres. ¿Qué quiero decir con esto? Dos cosas. La primera, yo aprovecharía las correcciones en tecnología de los que sí van a conseguir salir ganando de ese proceso para mí imparable de la revolución tecnológica. Y dos, me centraría sobre todo en esos ganadores, ¿no? De hecho, la pizarra traía un fondo, que es el Polar Global Technology.
para Capital Global Technology. Es uno de esos fondos que donde vamos a encontrar más presencia de las compañías que están. No es el único, pero es una idea. Ya me he adelantado a la pizarra, luego hablaremos de los otros que también he traído, pero ya me adelanto, ¿no? Uno de esos fondos será el fondo de Polar Capital, que en estos instantes está alineando en los picos y las palas, sobre todo en la parte de la tecnología y en concreto lo que él está buscando ahora mismo. Puede corregir muchas de estas compañías. Además, ahí sí que es un producto muy diversificado de gestión activa. Ciertas correcciones se han mitigado con otras compañías que no lo han hecho tan mal dentro de la tecnología. Pero dicho mm, esto, es un fondo mm, que es adecuado. Es decir, yo, para aquel inversor, insisto, para aquel inversor dispuesto a asumir la volatilidad de mercados de bolsa y en concreto la volatilidad de todo lo relacionado con la tecnología y en concreto con el ecosistema de inteligencia artificial, y yo si fuera un inversor en ese sentido, por supuesto que aprovecharía las caídas para tener el radar de determinados fondos, es uno, que habría más, porque creo que va a dar una oportunidad de compra. ¿De acuerdo? mm, Va a seguir la tendencia al alza mm, con las variables que tenemos en estos momentos, tanto geopolíticas, financieras, económicas, macroeconómicas, etcétera, ¿no? Pero yo creo que hay una oportunidad que vuelve a dar el mercado para seguir mirando a este tipo de ideas mm, de inversión. Más mm, que la anterior pregunta, que no me olvido de ella, que es, ¿reduzco la posición de tecnología? O sea que hay dos cosas. Una, depende del peso que se tenga en tecnología, lo mm, desconozco, depende del horizonte temporal y depende también de las ganas o no que tengamos de estar relajados en nuestras siestas, en donde estemos en la playa, en casa, mm, tampoco está mal, o en la montaña, donde haya que decidamos descansar del calor que hace, ¿no? Incluso mm, haciendo el camino de mm, Santiago. Si queremos mm, estar tranquilos y tenemos una exposición muy alta y queremos estar un poco, reducir el ruido, la volatilidad de los mercados, probablemente sí convenga. Pero si no es así, insisto, yo creo que estamos más cerca de aprovechar mm, las caídas que de estar pensando en salir. mm, mm. José, y si no se piensa a largo plazo, sino en el corto, abusar un poquito del momentum, a ver qué tal viene. Buenas tardes. Si tuviera que invertir para obtener rentabilidad a corto plazo, estaría mejor una cartera gestionada y o un fondo de inversión. ¿Y en qué sector o sectores? Apunta el oyente que si defensa, que si salud, que si óptica o energía. Ya. A Mire, corto a ver, plazo. El momentum, ¿qué le puedo ¿no? decir? Ya no solo un momento, es que estamos hablando de cosas distintas, ¿vale? Usted, y voy a hacer otra vez la analogía con la cocina, ¿no? Yo llego a un restaurante y llego al restaurante y digo, quiero el menú que más se esté demandando en estos momentos para una persona, esto es mi estatura, estos son mis gustos y tal. ¿De acuerdo? El menú para todos, pero sabiendo que yo a lo mejor soy celíaco. Punto. Y me lo dan. Y a lo mejor miro y digo, me gusta más el menú de al lado, ¿no? Pero eso es una cartera Ujú, gestionada. Es menú para todo. ¿Crees que puede estar bien? ¿De acuerdo? Que puede estar bien, pero a lo ujú, mejor ahí de nuevo se pierde la personalización y me podrá gustar, no, no me podrá gustar, ya, pero es que me quito de estar pensando que si el menú con patatas o sin patatas, panaderas o con lechuga, o que si le meto hidrocarburos de los, hidrocarburos, es decir, hidratos de carbono o otro, ¿no? Eh, ya me lo han hecho, pero tiene que ser el menú para todos. En cambio, el fondo de inversión ya es otra cosa, es decir, ya elijo yo el menú. Ya elijo yo el menú, ya elijo lo que me gusta. No quiero meter hidratos, no, más sano, menos sano. Hoy me apetece algo mucho más fresco. Oye, esto, es decir, ya el fondo de inversión ya es igual que una cartera en la cual nosotros como inversores tomamos la decisión, es más personalizada. ¿De acuerdo? Y es la diferencia. Y esto es muy importante que lo tengan ustedes en cuenta. Delego las decisiones de inversión en mi gestor o me aconseja, me asesora, la persona que me está diciendo, oye, mira, ya tenemos esto en el menú, hoy está el pescado muy bueno, pero es que yo pescado no puedo comer, ¿no? Pues tenemos carne o tenemos otros variados, ¿no? Elijo el fondo de inversión. Entonces, esta es la diferencia. Y luego, quiero un fondo de inversión que, no me, que de aquí a cuando salga después, el plato, cuando salga después, ¡guau! Satisfecho totalmente.
Pues es que, claro, eso ya es mucho más difícil. Cronometrar, tú lo has dicho, es decir, el momento, ¿de acuerdo? ¿Qué Mm, quiero? Una mm, explosión total de oxitocinas, endorfinas y tal, me meto un montón de chocolates, algo a gusto y fenomenal, o vuelvo más cauto y digo, ostras, cuidado, que la situación es la que es. Mira, yo no tengo ni idea de lo que va a ocurrir de aquí a la semana que viene, pero vamos, yo creo que la inmensa mayoría, ya hablábamos la semana pasada hasta de Trump, que el mercado cuando tocaba la campana que decía que iba a estar mucho más alto, etcétera, etcétera, y no sabíamos si era la bolsa, si era la crisis, si era la deuda o qué de qué se estaba refiriendo, incluso hablaba de quedarse hasta con mm, eh, yo no tengo ni la menor idea. Lo que sí que sé es que en estos momentos hay razones para ser optimista hoy por hoy, tanto desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista geopolítico y de resultados empresariales. Y repito, incluso geopolítico. ¿De acuerdo? Ahora bien, llevamos semanas diciendo que va a haber más volatilidad. Y esto no quiero caer en ante lo de la diversificación. Se da razones por las que pensaba que sustos íbamos a tener y sobre todo la parte de verano. Y cuando uno por el terreno geopolítico va a venir dado sobre todo por la parte de algún dato macroeconómico, que puede decir o incitar a pensar que la Fed pueda de nuevo subir los tipos de interés, o se hable, mejor dicho, de hablar tipos de interés de forma inminente. Con lo cual, ruido va a haber y eso va a generar incertidumbre y va a generar volatilidad. Pero creo que la mm, tendencia sigue siendo nuestra amiga y cualquier caída, siempre y cuando nuestro perfil de riesgo lo admita, yo seguiría siendo constructivo la parte de bolsa, igual que les digo que la parte de renta fija, cuanto menos riesgo a duración, cuanto menos riesgo a subida de tipo de interés, muchísimo mejor. mm, mm. Este oyente apuntaba, por ejemplo, el sector energía, que hay apunte interesante. La portuguesa Galp negocia con los accionistas de Moeve la combinación de sus negocios downstream. Estos son los que representan, ¿no?, la etapa final de la cadena de valor en la industria del petróleo y gas. Incluyen refino, procesamiento de gas natural, comercialización y distribución ya de los productos terminados como gasolina, diésel o lubricantes. Dice la portuguesa que espera la firma del acuerdo para el segundo semestre de este año. En el segundo trimestre de 2026, dice Galp, la producción subió 12% interanual y cayó un 2% trimestral. A ver qué pasa con esta alianza de Galp y la española Moeve. José, más allá de sectores, zonas geográficas, antes de pasar a renta fija, que tenemos mucho. Nos vuelven a preguntar por Iberoamérica, bueno, Sudamérica, parte sur del continente americano. Buenas tardes, ¿algún fondo de emergentes con gran peso ahí en Sudamérica? Y luego, si recomendaría, no. El experto ir picoteando en mineras de oro con vistas a medio plazo. Oro y emergentes Sudamérica. Bueno, vamos a ver, emergentes con peso en Latinoamérica. Yo le diría que la idea sería tener un buen fondo, si su cartera lo permite, ¿eh? Tener un buen fondo emergente, sobre todo la parte de Asia, y un fondo emergente puro en Latinoamérica. Buscar un fondo que tenga más peso en Latinoamérica. Es que lo que hablaba, por ejemplo, la semana pasada, la pizarra, creo que fue la semana pasada, cuando tiene un global emergente, pero excluyendo China. Pero bueno, muchas veces se sustituye por ideas como puede ser Corea y Taiwán, ¿no? Con lo Mm, cual acentuamos quizá la dependencia de Asia y sobre todo la parte de Asia tecnológica. ¿Vale? Imagínense, cuando le pegan un palo a Corea de más del 7%, pues cómo sufrirá ese fondo, ¿no? Quizás lo que tiene sentido es que ahí sí contar con un buen producto emergente global asiático y que no solo depende de Corea y de Taiwán. Mira, por dónde, en India esta semana pues está mejor, pero esto va por barrio, ¿no? Y un buen fondo de Latinoamérica que los hay, ¿de acuerdo? Y en ese sentido, bueno, pues no sé, fondos como puede ser el caso de Amundi, Funds Latinoamérica, por poner un ejemplo, o un producto un poquito menos volátil, como puede ser el Nordea Latin American Equity, por poner un par de ideas, ¿de acuerdo? Yo creo quizás que podría ser en ese sentido buena combinación con un producto emergente global donde haya más presencia de mm, Asia. mm.
José, tengo un monetario que uso como reserva, pero si quiero un poquito más de rentabilidad y riesgo, Cobas Renta FI es una buena opción, mixto defensivo, ¿verdad? Es un mixto defensivo, no está nada mal, ¿de acuerdo? Pero que tengamos que tener muy presente que la parte, sobre todo la que está aportando valor, es la parte de renta variable, que replica en cierta manera las ideas que tiene Cobas en los fondos más puros de bolsa, no mixtos como renta variable más global. Si la parte más relacionada con commodity o la parte más cíclica, con esa filosofía de value, sigue funcionando, el Cobas Renta lo seguirá haciendo bien. Ahora, si esa parte flaquea y Cobas no tiene una rotación muy alta en los valores que hay en cartera, afectaría en este producto, ¿de acuerdo? Es decir, no está mal, pero cuidado, estamos hablando de pasar del monetario a un producto mixto, que no es claro, no que sea, pero que es mixto prudente, ¿no? Mixto prudente, Mm, pero es un mixto mm, en el cual, aparte del riesgo de mercado, también está riesgo autor, es decir, porque hay una mm, importante, una impronta eh, muy elevada del talento del equipo gestor que hay detrás, que hay que entender muy bien la forma que tiene Cobas a la hora de gestionar, para mí cómo gestionan. Como tantos otros, cuando son un fondo de gestión activa, que no se dejen seducir solo por el resultado, ¿de acuerdo? Que no sean resultadistas, que te va muy bien, que entiendan, pero sea Cobarreta o cualquier otro producto, ¿de acuerdo? Se me ocurren otras ideas más mm, patrimonialistas, más defensivas, que puedan ser una idea a lo mejor más adecuada si no quiere, y también de autor, ojo, también de autor, e incluso hay fondos que podrían complementarse con el caso de Cobarrenta, que puede ser el caso, por ejemplo, del Gamba Global, también un fondo de gestor mm, española, ¿no? Sí, hay ideas, pero que entienda que pasar de un monetario, que es conducir, que como si fuera un tractor, ¿de acuerdo? Digo, ya, que con esto voy a muy despacito, pero voy a donde ya, tenga que llegar. ya. Y ya cojo un vehículo que no es un Lamborghini, pero oiga, es un coche que va mucho más rápido y que se puede estropear en el camino, ¿no? Mm. Enseguida la pizarra, la última. Antes hemos hablado de expectativas sobre tipos de interés. Fernando desde Burgos, ¿qué opina Luna de mantener el Robeco Financial Institutional Bonds? ¿Puede ser, José, Institute Sí, Bonds? Si suben los tipos de interés o si sería conveniente traspasarlo. a ver, el fondo no lo está haciendo mal, ¿de acuerdo? En el contexto de enorme volatilidad que hay ahora mismo en los mercados de deuda. Evidentemente es un fondo que tiene varios riesgos. Uno de ellos es la sensibilidad a tipos de interés de mercado y luego la concentración que tiene el fondo más temático de renta fija dentro del sector financiero. ¿De acuerdo? Tanto bonos emitidos por aseguradoras como bonos emitidos por bancos en distintos tramos en cuanto no solo de deuda senior, sino también hay otro tipo de deuda que le hace bueno, pues, más sensible incluso a la evolución hasta de las propias acciones, el comportamiento de las propias acciones de las entidades emisoras de esos bonos, ¿no? Y hay varios riesgos que hay que tener en cuenta. Si es en un contexto de subida de tipos de interés, que ya se está dando en el largo plazo, el fondo claro que sufre, sobre todo por la sensibilidad a tipos. En un contexto de subida de tipo de interés de más de corto plazo, sobre todo por un shock de oferta, y esto es importante que lo tengamos muy presente, con un shock de oferta, en este caso un incremento en el precio del crudo, al fondo le afectaría negativo. ¿Pero por qué? Pues porque al final el sector financiero va a depender muy mucho de la evolución de la economía en general. Si los tipos de interés no suben, pues va a haber que no sé, no son solo las hipotecas que suban, las de tipo variable, sino los préstamos financieros para Mm, comprarse no sé, un vehículo o cualquier otro mm, bien que no sea una vivienda, incluso vivienda de segunda residencia. Es decir, le afecta ya no digo solo lo que puede afectar en la menor demanda de determinados productos que vendan las entidades financieras, sino podría desencadenar en un incremento de la morosidad de segmento del sector financiero. Y eso afectaría, y ya no solo afectaría por la parte de tipo de interés, sino también por los distintos subsegmentos
del tipo de deuda que hay dentro de este fondo de Ujú, inversión, muy centrado en el sector financiero. Con lo cual, habrá que ujú, estar atentos no solo a los tipos de interés, sino a la propia evolución de la macroeconomía, en concreto al crecimiento económico y cómo afecta esto a empresas y a ciudadanos. Porque ujú, si se denotara un menor crecimiento, en lugar de moderación en el crecimiento, entramos en una situación de más frenazo de la economía. Imagínense el famoso fantasma que tantas veces incluso tenemos hablado de la estagflación, ¿de acuerdo? ujú. Inflación persistentemente elevada, no súper elevada, pero elevada, y crecimiento tendente a cero, pues obviamente para el sector financiero no es una muy buena idea, incluyendo en el caso de los bonos. Ujú. Vamos con la pizarra, José. La Y pizarra. esas ideas que nos dejas, apuntabas antes al Polar Global Technology. Antes de profundizar en esas ideas, siempre ideas, la mejor, haceros una visita en Luna y Sevilla Asesores Patrimoniales. ¿Dónde estáis? Localizados, José. Bueno, pues nos puede localizar o bien llamándonos al teléfono al 91 762 3442. Pueden visitar nuestra página web www.lunasevilla.es o pueden ubicarnos en la Plaza de la Lealtad, muy cerquita de la Bolsa de Madrid, que allí es donde estamos físicamente. Y encantados de verdad de recibirles y charlar con ellos. A mí que me encanta, como Juan Luis, la parte de formación, eh, que no se sientan con timidez, que se acerquen y sean o no sean clientes, pero que nadie se vaya con una duda, por favor. Yo prefiero que la Mm, gente sepa dónde está invirtiendo, de verdad, que ustedes son los protagonistas, que hay consultorios gracias a ustedes, hay mercado gracias a ustedes. Son ustedes mm. los que merecen todo el respeto. Esto no puede ser todo para el inversor, por el inversor, pero sin el inversor. Es con el inversor que es el centro, el importante. Ustedes son los. Y la pizarra, pues como ustedes ¿Qué son los anoto? importantes, son ideas, no son recomendaciones, traigo tres. Una ha sido precisamente la parte de tecnología, que para aquellos más dispuestos a asumir riesgos y aprovechando correcciones en el sector tecnológico, una idea entre tantas sigue siendo el Polar Capital Global Technology. Segunda idea, aquellos que quieran aprovechar pues el contexto actual de mayor volatilidad en general en los mercados de bolsa, pero en concreto en el mercado norteamericano donde hay problemas, ¿de acuerdo? Hay ruido. Y el ruido muchas veces no solo es Trump, y evidentemente un producto muy interesante, una filosofía market neutral, incluso filosofía sistemática, es el producto de BlackRock, el BlackRock, en este caso BSF, Systematic Ujú, US Equity Absolute Return. Un producto que ustedes verán, si lo siguen, que cada vez que hay algo de corrección en la bolsa norteamericana, el fondo no lo hace mal. Sobre todo porque los pares de valores, incluso de índices, suele estar aprovechando precisamente donde puede haber caídas. Con lo cual es un buen ujú, compañero de diversificación, pero ujú. con sentido común. Y por último, la última idea, para aquellos de ustedes que lo que quieran es estar de vacaciones, tranquilos, relajados, dicen, voy a reducir la posición y quiero estar lejos del ruido, no solo de mercado, sino lejos incluso del ruido de la renta fija, que si sube, que si presiones inflacionistas, que si tal que cual. Pues un fondo de la gestora Deutsche Bank, el WS Euro Ultra Short Fixed Income. Sería la tercera idea que traemos hoy a la mesa. Ese último nombre de WS Euro Ultrason Fixed Income. El segundo seguro que le puede venir bien a un oyente que preguntaba qué fondos market neutral podríamos tener en cuenta. Podríamos tener teniendo en cuenta los máximos en índices mundiales de los que nos alejan. Citaba por aquí el Heptagon Copernic. Tú nos dejas el BGF Casa BlackRock Systematic US Equity Absolute Return y la primera la tecnología, que hemos tenido bastante, el Polar Capital Global Technology. Nos queda nada, 40 segundos. ¿Habría alguna diferencia gorda con el Heptagon Copernic y el BGF, el Systematic? La volatilidad. La volatilidad sobre todo, ¿de acuerdo? El caso que traigo hoy es un producto mucho menos volátil,
¿de acuerdo? Es decir, por folleto, ya no solo por folleto, sino la forma de gestionar el producto está más enfocado a ser realmente un producto de retorno absoluto. Fíjate, cuando estaba pensando en ideas, se me ocurrían hasta ideas más de, con esa vocación de retorno absoluto, pero seguidores de tendencias, ¿no? Porque hay Ujú, ciertas tendencias ujú, que van a ser fáciles de aprovechar, ¿no? Pero claro, el problema es qué volatilidad, con qué movimiento hacen esa subida aunque sea altista. El de BlackRock tiene una volatilidad más controlada. El fondo que comenta es un producto que se mueve algo más, con lo cual no es que sea malo, sencillamente ujú. que tiene uno que entender que a lo mejor para llegar hasta el mismo sitio, a lo mejor hay que darle muchas vueltas. Entonces, no todo el mundo está dispuesto a llegar al punto de destino, pero bueno, haciendo demasiado cifra. Que José, vacaciones prontito. Pues espero que sí, espero que sí. Venga. Ya van A, todos. a disfrutarlas mucho. Volveremos a hablar. Bueno, la semana que viene todavía José, estoy con vosotros, ¿eh? Claro un que sí. saludo. Por aquí te esperamos. Un fuerte Adiós. abrazo, Chao, chao. Chao, chao. cuidaros mucho, y gracias por todo. Buena semana.